Hola, en esta clase estudiaremos el producto punto. El producto punto entre dos vectores u con componentes u sub 1 hasta u sub n y v con componentes v1 hasta vn en Rn, denotado por u.v, se define como el escalar igual a u sub 1 v1 más hasta u sub n vn. Ejemplo, sean u el vector con componentes menos 1, 0, 7 y 2 y v el vector con componentes 3, menos 4, 1 y 8. Entonces, el producto punto entre u y v por definición es menos 1 por 3 más 0 por menos 4 más 7 por 1 más 2 por 8. Es decir, esto es igual a 20. Ahora, existe una relación entre la norma de un vector y el producto punto. Y es lo que vamos a poner en la siguiente observación. Notemos que la norma de un vector v es igual a la raíz cuadrada positiva del producto punto del vector v consigo mismo, o de manera equivalente, el producto punto de v con v lo puedo ver como la norma de v al cuadrado. En el siguiente teorema veremos algunas propiedades de el producto punto. Entonces consideremos u, v y w vectores en Rn y alfa un escalar real. Entonces se cumple lo siguiente. Primero, el producto punto va a ser conmutativo. Segundo, el producto punto de v con v más w va a ser igual al producto punto de u con v más el producto punto de u con w. Tercero, el producto punto entre alfa u y v es igual a alfa por el producto punto entre u y v, y esto es igual a u producto punto con alfa v. Cuarto, el producto punto de v consigo mismo es mayor o igual a 0. Y quinto, el producto punto de v consigo mismo es igual a 0 si solo si el vector v es igual al vector nulo. En el siguiente ejemplo aplicaremos algunas de estas propiedades. Sean u el vector con componentes 2 y menos 2, v el vector con componentes 5 y 8, y w el vector con componentes menos 4 y 3. Entonces vamos a calcular el producto punto entre u y v, el producto punto entre u y w, el producto punto entre u y 3v y el producto punto entre u y v más 2w. Lo primero que vamos a calcular es el producto punto entre u y v. Por definición, esto es igual a 10 menos 16, es decir, esto es igual a menos 6. El producto punto entre u y w va a ser igual a menos 8 menos 6, que es igual a menos 14. El producto punto entre u y 3v por propiedades es 3 por el producto punto entre u y v, es decir, 3 por menos 6, que nos da menos 18. Y el producto punto entre u y v más 2w es igual a u producto punto con v más u producto punto con 2w, es decir, u producto punto con v más 2 por u producto punto con w. Esto nos queda menos 6
más 2 por menos 14, es decir, menos 34. Veamos a continuación otro ejemplo donde apliquemos de nuevo estas propiedades del producto punto. Sean U y V vectores en Rn tales que el producto punto de U consigo mismo es igual a 20, el producto punto de U con V es igual a menos 40 y que el producto punto de V consigo mismo sea igual a 4. Entonces vamos a calcular el producto punto entre U más 2V y 3U más V. Entonces, el producto punto entre U más 2V y 3U más V es igual a U producto punto con 3U más V más 2V producto punto con 3U más V. Ahora aplicamos propiedades y nos queda U producto punto con 3U más U producto punto con V más 2V producto punto con 3U más 2V producto punto con V. Esto es 3 por el producto punto de U consigo mismo más U producto punto con V más 6 veces el producto punto de V con U más 2 veces el producto punto de V consigo mismo. Esto es igual a 3 por el producto punto de U consigo mismo más 7 veces el producto punto de U con V porque el producto punto es conmutativo más 2 veces el producto punto de V consigo mismo. Esto nos da 3 por 20 más 7 por menos 4 más 2 por 4. Es decir, esto es igual a 60 menos 28 más 8, que es 40. Ahora veremos dos desigualdades que son muy conocidas y están relacionadas con el producto punto. La primera es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esta nos dice que si U y V son vectores en Rn, entonces el valor absoluto del producto punto de U con V es menor o igual a la norma de U por la norma de V. Veamos cómo se hace la demostración. El primer caso que vamos a considerar es cuando el vector U es nulo o cuando el vector V es nulo. Entonces, en ambos casos, el valor absoluto del producto punto es 0 y esto es igual a la norma de U por la norma de V. Lo interesante pasa es cuando los dos vectores son no nulos, es decir, si U y V son no nulos, vamos a considerar el vector W igual a U menos U producto punto con V sobre la norma de V al cuadrado por V. Entonces va a pasar lo siguiente. La norma de W al cuadrado es mayor o igual a 0, pero esto es igual al producto punto de W consigo mismo. Entonces reemplazamos el valor de W y nos queda el producto punto entre estos dos términos. Luego, si aplicamos las propiedades del producto punto, nos queda U punto, U menos U punto V sobre norma de V al cuadrado por V, menos U punto V sobre norma de V al cuadrado por V, producto punto con U menos U punto V sobre norma de V al cuadrado por V. Esto es U punto U menos U punto V sobre norma de V al cuadrado por U punto V menos U punto V sobre norma de V al cuadrado
por v.u más u.v al cuadrado sobre norma de v a la 4 por v.v. Es decir, esto es la norma de u al cuadrado menos 2 veces u.v al cuadrado sobre norma de v al cuadrado. Esto se tiene porque el producto punto conmuta, más u.v al cuadrado sobre norma de v a la 4 por norma de v al cuadrado. Es decir, esto es norma de v al cuadrado menos 2 veces u.v al cuadrado sobre norma de v al cuadrado más u.v al cuadrado sobre norma de v al cuadrado. Esto nos queda norma de v al cuadrado menos u.v al cuadrado sobre norma de v al cuadrado, de donde se obtiene la siguiente desigualdad, que 0 es menor o igual que la norma de v al cuadrado menos u.v al cuadrado sobre norma de v al cuadrado, o lo que es lo mismo que u.v al cuadrado sobre norma de v al cuadrado sea menor o igual que la norma de u al cuadrado, con lo cual u.v al cuadrado es menor o igual que la norma de v al cuadrado por la norma de v al cuadrado. Esto porque la norma de v al cuadrado es positiva. Y así se concluye que el valor absoluto de u.v es menor o igual que la norma de u por la norma de v. Ahora enunciemos y demostremos la segunda desigualdad, la cual se conoce como desigualdad triangular. Si u y v son vectores en Rn, entonces la norma de u más v es menor o igual que la norma de u más la norma de v. Es decir, la norma de una suma es menor o igual que la suma de las normas. Veamos su demostración. Vamos a considerar la norma de u más v al cuadrado, ya que esta la puedo ver como el producto punto entre u más v consigo mismo. Si aplico propiedades me queda u punto u más v punto u más v. Es decir, u punto u más u punto v más v punto u más v punto v. Es decir, la norma de u al cuadrado más 2 veces u punto v, ya que el producto punto conmuta, más la norma de v al cuadrado. Ahora, todo número real es menor o igual que su valor absoluto. Entonces, esto va a ser menor o igual que la norma de v al cuadrado más 2 veces el valor absoluto de u.v más la norma de v al cuadrado. Ahora, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, esto es menor o igual que la norma de v al cuadrado más 2 veces norma de u por norma de v más norma de v al cuadrado. Y esto es simplemente la norma de u más la norma de v y todo esto elevado al cuadrado, de donde la norma de u más v es menor o igual a la norma de u más la norma de v. Y con eso concluimos la demostración. Ahora pasemos a definir la noción de ortogonalidad entre vectores. Dos vectores u y v en Rn se dicen ortogonales si el producto punto entre el vector u y el vector v es igual a 0. Veamos un ejemplo. Los vectores u,
con componentes 3, 2, menos 1 y 4, y v con componentes 1, menos 1, 1 y 0, son ortogonales, ya que el producto punto entre el vector u y el vector v es igual a 3 menos 2 menos 1 más 0, que esto es igual a 0. Así tenemos un ejemplo de vectores ortogonales en R4. Consideremos ahora la siguiente observación. Dado que el producto punto entre el vector nulo y un vector v es 0, para todo vector v en Rn, tenemos que el vector nulo es ortogonal a todo vector de Rn. Por último, vamos a enunciar el teorema de Pitágoras para vectores, y cuya demostración se puede hacer usando las propiedades de el producto punto. El teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente: si u y v son vectores ortogonales en Rn, entonces la norma de u más v al cuadrado va a ser igual a la norma de u al cuadrado más la norma de v al cuadrado. Como ya había mencionado, la demostración de este teorema se hace simplemente usando las propiedades del producto punto. Entonces partimos de la norma de u más v al cuadrado. Recuerden que esto lo podemos ver como el producto punto de u más v consigo mismo. Si aplicamos propiedades, esto sería u punto u más v punto u más v. Es decir, u punto u más u punto v más v punto u más v punto v. Como el producto punto es conmutativo, nos queda norma de u al cuadrado más dos veces u punto v más norma de v al cuadrado. Ahora, por hipótesis, nuestros vectores son ortogonales, es decir, que el producto punto entre u y v nos da 0, y por tanto nos queda simplemente la norma de u más la norma de v al cuadrado, y con esto terminamos la demostración.